Dios bendiga, hermanos. Creo que en la lectura podemos darnos perfecta cuenta que el tema que vamos a abordar en esta mañana es la cena del Señor. Y sabemos que este sacramento y la enseñanza que rodea la presencia de Cristo en el pan y en la copa es un verdadero misterio espiritual para el creyente. Porque verdaderamente dice la palabra, comemos el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre. Pero hay que entender profundamente lo que esto significa y sobre todo la bendición que trae a cada uno de nosotros, hijos e hijas de Dios, el participar del sacramento de la cena del Señor. Antes de iniciar esta reflexión, yo quisiera que entendiéramos un poco el contexto en el que las palabras de nuestro Señor Jesucristo se dan ahí en Juan capítulo 6, que acabamos de leer a partir del verso 48. Y tenga su Biblia abierta, por favor, en este pasaje. Este pasaje es una predicación del Señor a una gran multitud que un día antes ya había estado con Él y que había estado con Él durante horas. Y que en el momento de que ya hacía mucha hambre, de que ya estaba el pueblo hambriento, buscaban los discípulos que podían dar para satisfacer su necesidad. Y estamos hablando de ese milagro de nuestro Señor Jesucristo, de la multiplicación de los panes y los peces, y el saciar a esa gran multitud y aún sobrar alimento después de que todos habían comido y se habían saciado. Al siguiente día, entonces, el Señor sube a la barca, cruza al otro lado del mar y la gente lo sigue, dice la palabra. Y cuando Él ve a la gente, le dice a los discípulos, estos que están siguiéndome, porque les di de comer y se saciaron. Y entonces inicia precisamente esta predicación a todas estas personas. Y ya no va a traer para ellos el pan físico, el pan material, ya no va a saciar en ese momento el hambre que ellos tienen físicamente, pero les va a dar una enseñanza precisamente en base a el milagro que han visto el día anterior y ese saciarse que el Señor ha provisto para ellos en su cuerpo físico. Entonces va a abrir su boca y les va a decir, yo soy el pan de vida. ¿Qué pasa cuando comemos y bebemos de Cristo? Cierra tus ojos, corazón. Señor, te pedimos que en esta hora nos enseñes. Ese es nuestro Maestro. Que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento y que podamos entender tus palabras, tu enseñanza, tu predicación para nuestras vidas el día de hoy. Danos de tu sabiduría y entendimiento, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando el Señor asevera delante del pueblo que eres el pan de vida, ya el pueblo ha pensado en cómo es que Jesús mismo se dice que eres el pan que ha descendido del cielo. Y cuando esta expresión llega a los oídos del pueblo, lo primero que recuerdan es que el pan que descendió del cielo fue el maná en el desierto. Del cual comieron sus antepasados, del cual comieron aquellos que salieron de Egipto y atravesaron el desierto, y durante 40 años el Señor les alimentó y les dio todo lo necesario para su sustento. Para ellos, el pan que descendió del cielo es aquel pan que Dios envió en una forma física para satisfacer su hambre y su necesidad física durante ese caminar por el desierto. Y recordemos que nuestro Dios siempre está poniendo ilustraciones que nosotros podemos entender para darnos una enseñanza espiritual. Ahora el Señor les dice, yo soy ese pan que ha descendido del cielo, yo soy ese pan que da vida. Y en contraste es inmediato, versículo 49, porque les dice, sus padres comieron maná en el desierto. ¿Qué pasó con ellos? Murieron. Ese no es el pan que Dios ha prometido que da vida. Es un pan que los sostuvo, es un pan que los alimentó, es un pan que Dios envió, pero no es un pan que permanece para siempre. Y entonces se está comparando a sí mismo con el alimento espiritual que el Padre ha enviado para un sustento específicamente para que el pueblo pueda tener vida y gozar de esa vida en el Señor de una manera eterna.
Y les dice nuevamente, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Qué difícil deben haber sido estas palabras en los oídos del pueblo. Para nosotros puede no ser tan complicado entender porque conocemos el sacrificio de Cristo, le contemplamos en la cruz, le contemplamos entregándose por nosotros mismos, entendemos las palabras cuando Él dice que es este pan que por nosotros ha sido partido. Pero esta predicación del Señor sucede mucho tiempo antes de su crucifixión. Pero está dando ya una enseñanza acerca de su propio sacrificio y cómo su sacrificio tendría que venir a la memoria del creyente vez tras vez tras vez al estar participando de la cena del Señor. Este pan que vive para siempre y con el cual el Señor da vida por siempre. Y les dice, este es el pan que yo os daré, mi carne. Claro, dice el versículo 52, entonces los judíos discutían entre sí y se preguntaban unos a otros, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo puede suceder esto? Déjenme platicarles, hermanos, que a los primeros cristianos, estamos hablando dentro del primer siglo, una de las acusaciones que fue llevada delante del Imperio Romano por el cual hubo persecución de los cristianos es que fueron acusados del delito de canibalismo. ¿Por qué sucedía esto? Porque desde los primeros años de la cristiandad, desde los primeros años del cristianismo, los creyentes afirmaban que en sus ceremonias, es decir, cuando se reunían a partir del pan y a tomar de la copa, a celebrar la cena del Señor, decían que comían la carne y bebían la sangre de su maestro. Y cuando llegaban los soldados, cuando eran presentados ante los jueces y les decían, a ver, están comiendo la carne y están tomando la sangre de su maestro, y les decían, sí, lo estamos haciendo. No, les decía el juez, esto no puede ser, eso es canibalismo, y eso está penado dentro del imperio. Y ustedes lo único que tienen que hacer es decir que no están comiendo el pan y que, perdón, la carne, que no están tomando la sangre de su maestro, que entonces son libres de eso. Pero si son encontrados culpables de canibalismo, van a ser enviados a la muerte, la pena es muerte. Y le volvían a preguntar a los cristianos, ¿comen la carne y beben la sangre de su maestro? ¿Y que creen que respondían? Sí. Porque esa era la ordenanza que el Señor les había dado. Y bajo este delito, muchos creyentes fueron encontrados culpables por la afirmación de fe de que comían la carne y tomaban la sangre de Cristo. Y fueron llevados a muerte. Y aún enfrentando a la muerte, ellos no negaron la seguridad que en su fe tenían de que cuando participaban del pan y del vino, estaban siendo alimentados de Cristo. Y fueron muertos por ello. El Señor les dice, versículo 53, si no comiere la carne del Hijo del Hombre y beberes su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día posterior. Para el creyente, la vida sobre la tierra es importante, sí. Es un tiempo de darle adoración a Dios, es un tiempo de hacer y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero para el creyente la parte más importante de la vida, y esto va a sonar a una contrariedad, es la muerte. Para mí, dice el apóstol Pablo, es Cristo que me morir. Y cuando el creyente piensa en la muerte, sin importar las circunstancias alrededor de ella, sabe y tiene la seguridad de que la palabra y la promesa de Cristo de que tiene vida eterna en Él es una realidad. Es una realidad tan fiel y tan segura de nuestra vida que debe darnos la confianza cuando llegamos a ese punto de dar un paso adelante en el proyecto de Dios a
para nuestra vida eterna, de pasar precisamente bajo su llamado a la presencia de nuestro Señor. Pero la palabra nos afirma que al participar de la cena del Señor, estamos sellando de alguna manera este pacto que la promesa de Cristo hace a nosotros. Y cuando participamos de este pan, que es su carne, de esta copa, que es su sangre, el Señor está diciéndonos, cuando participas de ello, yo te aseguro que estás asegurándote, que estás afirmando en ti una vida eterna. Y agrega, y yo te resucitaré en el día posterior. Una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo gloriosa, donde la palabra dice que los muertos serán levantados. Que aquellos que murieron en el mar regresarán a sus muertos. Que aquellos que están hechos polvo en la tierra serán levantados nuevamente. Y ahí el Señor tomará de una manera plena para toda la eternidad a su pueblo, a aquellos a su mano derecha, a aquellos que recibirán la palabra, bendito es mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros. Esa es la seguridad en nuestro corazón, esa es la seguridad de nuestra mente, esa es la seguridad de nuestra vida. Sin embargo, no deja de ser un misterio espiritual para nosotros. ¿Cómo es que participando del sacramento de la cena del Señor, estamos participando del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? A lo largo de la historia de la Iglesia, ha habido distintas posturas acerca de esto, y quisiera hablar un poco de ello por conocimiento, que podamos tener entendimiento de qué sucede cuando participamos del sacramento de la cena del Señor. Claro, va a existir una postura tradicional de la Iglesia en los primeros siglos y que hoy sigue siendo la postura de la Iglesia Católica Romana, que es la postura de la transubstanciación. Es decir, el pan se convierte en carne, y en la carne de Cristo, y la copa que contiene el vino es transformado ese vino en la sangre del Señor. No cambia ciertamente de color, no cambia de sabor, pero verdaderamente cuando masticamos o cuando comemos el pan, estamos comiendo la carne de Cristo, cuando bebemos la copa, estamos bebiendo la sangre de nuestro Señor. Esta postura desde el siglo XV, los primeros reformadores, durante el siglo XVI, fue totalmente desechada. Sin embargo, la postura que siguió con los primeros reformadores, como Martín Lutero, no era muy diferente. Él decía, bueno, no estamos comiendo la carne de Cristo, no estamos tomando su sangre, pero la palabra dice que sí. ¿Cómo podemos entender esto? Y empieza a hablar de un misterio. Y dicen los luteranos, el pan sí se convierte en carne, pero solo de forma aparente. El vino se convierte en sangre, pero solamente de forma aparente. No cambian las propiedades, pero sí son cuerpo, y sí son carne, y sí son sangre de Cristo. Y nos damos cuenta que esta postura no es muy diferente a la de la transubstanciación, y se conoce como la postura de la consubstanciación. Es decir, que se conjugan ambos elementos. El pan es carne, aunque no deja de ser pan, pero sí es carne, y la copa que contiene el vino contiene sangre, aunque no deja de ser vino, jugo del fruto de la vid, pero es sangre. En la mente del luteranismo era básicamente lo mismo, no había una gran diferencia. Viene una tercera postura, mucho más reformada, que es la postura de los ricos limpios, pero se va exactamente hasta el otro extremo. Dice, de ninguna manera, dice el Señor, no estamos comiendo la carne de Cristo y no estamos tomando su sangre. Es un evento, cuando participamos de la mesa del Señor, que es solamente un memorial, un recordatorio. El Señor dijo, hacer esto en memoria de mí. Entonces, no estamos comiendo el pan, no estamos comiendo la carne, ni estamos tomando la sangre. Pero esto contradice lo que dice la palabra. Porque el Señor dice, si comes mi carne y bebes mi sangre, tienes vida. Y cuando participamos de la mesa, de una forma misteriosa, de una forma espiritual,
que no está en nuestro entendimiento, ciertamente participamos del Señor. Comemos de Él y lo declara la palabra en varias ocasiones, en múltiples ocasiones para nuestra declaración. Pero para su Dios, la postura cristiana es una postura pues totalmente radical y contraria. Es solo memorial. Y entonces hay muchas iglesias evangélicas hoy en día que cuando predican y toman la comunión, lo que dice, bueno, recordamos solamente que el Señor murió en la cruz por nosotros, que su cuerpo fue herido y que su sangre fue derramada. Pero no deja de ser sino solamente un memorial. El problema con un memorial es que no es un sacramento en sí mismo. El memorial es un recordatorio de lo que pasó, pero no trae una bendición, un alimento, una renovación espiritual cuando solamente se trata de una mentira. Llegamos entonces a la postura que a nosotros interesa, para que nos recuerda los demás pastores, porque le va a revolver. Y nuestra postura es la postura de la Iglesia Reformada Calvinista. La postura de la Iglesia Reformada Calvinista va a afirmar que esto es un misterio, que esa naturaleza divina y humana de Cristo no pueden ser separadas, porque el Señor fue ascendido al cielo y su presencia en los cielos es divina, pero llevó consigo la humanidad encarnada, transformada a una nueva naturaleza. Y por ahí empieza la postura calvinista. Esas no pueden ser separadas. El Señor está en los cielos con un cuerpo que ha sido glorificado. Cuando promete hacerse presente en el sacramento de la cena del Señor, la divinidad, es decir, la parte espiritual del Señor está presente. Pero como no puede ser separada de su parte humana, glorificada, de una manera que es un misterio espiritual para el creyente, el Señor se hace presente de una forma real en cada uno de los elementos. Y entonces afirma el calvinismo, cuando nosotros tomamos el pan y tomamos de la copa, estamos participando, y ahí cambia la palabra, no es comiendo, sino es participando y siendo alimentados de Cristo en nuestras vidas. Pero este alimento es tan verdadero como que el pan está pasando a nuestro organismo y que el jugo que tomamos también está siendo asimilado. Dice, de la misma manera, el cuerpo de Cristo es asimilado espiritualmente en cada uno de nosotros. Y su sangre derramada en la cruz está haciendo participar a nosotros como un misterio espiritual que nos alimenta verdaderamente, nos edifica, no solamente nos recuerda, sino que nos compromete y aún transforma nuestra vida. ¿Qué significa entonces comer del cuerpo sacrificado de Cristo y beber su sangre derramada? Porque dice el verso 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Significa no solamente, hermanos, que abrazamos una firme confianza en nuestro interior la pasión y la muerte de Cristo. Eso lo hacemos cada vez que participamos, pero no solamente es esto, sino que reconocemos que a través del alimento que es para mi espíritu y para todo mi ser, la presencia de Cristo en la cena, yo estoy disfrutando de la bendición de Dios en mi vida. ¿Cuáles son estas? La remisión de mis pecados. El Señor interiormente está quitando, lavando, limpiando, desapareciendo de mi vida todo pecado. Está limpiando completamente mi ser y me está diciendo y confirmando: tienes vida eterna, porque yo estoy alimentando tu vida con mi vida y la vida de nuestro Señor es eterna. Estoy transformando tu vida en una vida que es eterna, abundante, plena, que no puede terminar jamás. Y se une cada vez más y más al creyente la presencia del Señor. ¿De qué manera? De un pobre espiritual. Y esto es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Unirnos a Cristo de una manera inseparable, de una manera que el Señor
como decíamos el domingo pasado en la predicación, cubre, reviste completamente nuestro ser. Que a los ojos del Padre, Él no ve nuestro pecado, no ve aquello que le ofende directamente al Señor, no ve nuestra imperfección, sino que cada uno de nosotros ve a su Hijo Jesucristo, el amado del Padre. Y con ese amor es que el Señor trata con cada uno de nosotros, sus hijos e hijas, en Cristo Jesús. Esto tiene que ver con lo que dice el versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice, en mí permanece y yo en él. Cuando participamos de la mesa del Señor, somos llamados, no invitados, porque no es algo que si tenemos una invitación la podemos rechazar. El llamado de Dios es irrevocable. El llamado de Dios no puede ser rechazado. Somos llamados por Dios para que cada uno de nosotros permanezcamos en Él. ¿Cómo permanecemos en el Señor? Pues el Señor también nos enseñó de forma muy clara. Si permanecieres en mis palabras, si obedecieres a mi voz, entonces estamos permaneciendo en Él. No podemos permanecer en Él si nos apartamos. No podemos permanecer en Él si no estamos injertados en Él, que es la vida verdadera. Pero cuando estamos en Él, cuando somos injertados como una rama dentro de la vida verdadera, entonces la vida, y los que conocen de cartas, cuando un injerto es puesto dentro del tronco de otro árbol, dentro de otra planta, la savia, la sangre, la vida de esa planta que está sembrada y firme en la tierra empieza a pasar en esa otra rama que ha sido encartada. Y entonces el Señor transmite a nosotros vida, transmite a nosotros alimento, pone en nosotros abundancia, nos llena de su gracia, de su verdad, de su palabra, de su espíritu. Aún dice la palabra de Dios que tenemos ahora la mente de Cristo. Entonces nuestra vida es totalmente transformada. Y cada vez que participamos de la mesa, el Señor nos recuerda y nos invita: permanece en mí, permanece en mis palabras, permanece en obediencia, permanece en santidad, permanece en comunión, permanece escuchando la voz del Espíritu Santo en tu vida, perfecciónate, santifícate en la presencia que el Señor ha puesto. Porque el Señor se hace presente por medio de su Espíritu en cada uno de nosotros. Termina diciendo el Señor en los últimos 3 versículos, versículos 57 a 59, como me dio el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ese es el pan que descendió del cielo. Voy a repetir esta expresión. No es maná que les dice, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de ese pan vivirá eternamente. El Señor alimenta mi vida. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es nuestro compromiso? Permanecer. Tener el compromiso de permanecer. ¿Cómo puedo vivir la palabra de Dios si no la conozco? ¿Cómo puedo conocer la palabra si no la leo? ¿Cómo puedo tener comunión con Dios si no oro? ¿Cómo puedo estar diciendo delante del Señor que vivo y permanezco en Él si no obedezco la voz del precepto de Dios? ¿Cómo puedo tener comunión con Dios si mis oídos se vuelven sordos a la voz de su Espíritu? Y hago lo que mejor me conviene, me parece, y no lo que el Espíritu me indica, que es vida y paz para caminar con Él. Necesitamos reflexionar profundamente esto. Y cuando participamos de la cena del Señor, cuando participamos de este alimento verdadero, cuando somos alimentados en Cristo, recordar que ser nuevos compromisos. Somos verdaderamente alimentados para la vida eterna.
permanecer, dígalo conmigo, permanecer en Él. Ese es el secreto. Permanece en Cristo. Permanece insertado en la vida verdadera, aliméntate de Él. Y el Señor va a desarrollar en cada uno de nosotros la vida de plenitud que Él tiene como propósito y por lo cual vino y murió en la cruz para darnos vida. Podemos no entenderlo plenamente. Vuelvo a repetir, sigue siendo un misterio. ¿Cómo sucede esto? No lo sé. Pero Cristo ha prometido que Él dará al creyente verdadera comida y verdadera bebida en su cuerpo y en su sangre. Las promesas de Dios se cumplen en nosotros. Y esto lo hace en la misma institución de la Cena del Señor. Tomad, comed, dice el Señor. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, dice la palabra, como también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Bebed de ella todos. Y sabemos lo que dice. Porque todas las veces que comieres ese pan y bebieres esa copa, la muerte del Señor anunciamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y se cumpla la plenitud de vida que el Señor nos da, siendo verdadero alimento para tu vida y para la vida. Reflexionemos en nuestra permanencia en el Señor y más aún cuando Dios nos da la invitación preciosa de participar en el sacramento de la Santa Misa. Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, no solamente nos recuerda, sino que nos insta, nos llama. Y esta mañana nos llamas a permanecer. Y que cuando participamos, Señor, de la mesa de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que debemos permanecer. Permanecer en ti, Señor, es buscar de tu palabra, es buscar de tu presencia, es buscarte en oración, es buscarte, Señor, a través de la comunión que nuestro Espíritu tiene con tu Espíritu, escuchando su voz, su guía, a través de todo lo que estás haciendo nosotros, en reconocerlo y glorificarte por ello. Permanecer en ti, oh Dios, es obedecer tu ley, obedecer tu palabra. Contemplar, Señor, la transformación que has hecho en nuestras vidas y vivir agradecidos contigo, glorificándote en cada acto, en cada pensamiento, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos. Señor, danos el poder permanecer en ti y de esa manera glorificarte. Sigue edificando y alimentando nuestras vidas en Cristo. Te lo rogamos por ese precioso nombre. Amén.